hay que ir unificados a la primera vuelta, porque correr el riesgo de no pasar en la primera no deberíamos exactamente correrlo. Algunos pensarán que Iván Cepeda ya tiene garantizada la llegada a la primera vuelta. Bueno, yo soy de los que dudo de que eso se pueda realizar, porque también falta qué pasa con la consulta de ellos, más lo que pase con Abelardo de la Espriella. Entonces nos pueden ganar esos dos también, es decir, yo no veo cómo podamos decir que nosotros ganamos. Y lo otro es decirle que el que gane la consulta interpartidista del Frente por la Vida se siente también el 9 de marzo con él. Y ahí sí, como se dice, hasta que se pongan de acuerdo, porque para nosotros, yo lo digo con toda sinceridad, para la CUT, dijo, hombre, pase lo que pase en la consulta interpartidista, nosotros creemos que hay que llegar con un solo candidato del progresismo a la primera vuelta. Usted está aspirando al Senado de la República. ¿Cuál es esa agenda que usted espera promover ahí? ¿Qué espera también del próximo Congreso? ¿Qué debería tener el próximo Congreso para que el país avance más en temas de garantías para los derechos de los trabajadores? Perfecto la pregunta. Lo primero que la lección que aprendimos durante todo este gobierno es que si el presidente de la República no tiene un Congreso mayoritario a favor de sus causas, y es decir, que lo haya respaldado y evidentemente pueda aprobar sus reformas, la reforma no avanza. Ahí se nos quedó la de la salud enmochilada definitivamente, la hundieron 2 veces en la Comisión Séptima del Senado. La Comisión Séptima del Senado parecía ser el cementerio de las reformas del cambio. Hundieron también la de la laboral 2 veces. Lo que pasa es que en la laboral, digamos que teníamos un sujeto político mucho más fuerte que el de la salud. Yo lo digo porque en la salud no pudimos generar una movilización social tan grande como si la generamos con la reforma laboral. Aquí para decir exactamente que sin lucha no hay victoria, nosotros en el sindicalismo repetimos esta frase porque es para decirle a la gente, mire, si nosotros no nos movilizamos no nos pasa nada. Sin lucha no hay victoria, dijimos, y lo logramos. Pero evidentemente para que las reformas sociales, las reformas del cambio puedan funcionar y puedan avanzar, necesitamos un Congreso que mayoritariamente esté del lado del progresismo. Y entonces tenemos que, ahí sí como se dice, sincronizar la presidencia de la República y una mayoría en el Congreso. Yo estoy en esa perspectiva como candidato al Senado de la República y es poder exactamente que yo llegue al Senado. Nosotros siempre decimos, cada vez que un trabajador o uno del sector del progresismo llegue al Senado, con su absoluta seguridad desbancamos a uno de la oligarquía, porque no puede dar sino 103. Entonces, no hay más cupos. Entonces, si usted entra, él sale. Nosotros aspiramos que Fabio Arias llegue al Senado y por tal motivo saquemos a uno de la oligarquía. ¿Qué va a hacer Fabio Arias en el Senado? Pues lo que ha hecho toda la vida, defender la clase trabajadora y los sectores populares. Yo he compartido y he acompañado cuanta movilización social ha habido en Colombia, de cualquiera de los sectores sociales, campesinos, indígenas, afros, diversidades sexuales, mujeres, jóvenes, trabajadores, por supuesto. Yo llevo 40 años participando en las manifestaciones del 1 de mayo para decir que estoy viejo en estas cosas, pero lo hago es para decir que eso es lo mismo que voy a hacer en el Senado. En un escenario más complejo, pero con mayor incidencia sobre el destino de las personas. Cualquier norma que pueda favorecer a los derechos y los intereses de los trabajadores van a contar conmigo. Y cualquier norma, obviamente, que persiga seguir dándole mayores privilegios a la oligarquía, estaré oponiéndome a ella. Y voy a decirlo con toda sinceridad. Yo soy de los que opino que para hacer inversión social en Colombia tienen que haber muchos ingresos del Estado. Y para que haya ingresos del Estado tenemos que hacer reformas tributarias en las cuales le podamos imponer mayores impuestos a los megarricos en Colombia. Ellos casi no pagan nada comparativamente con los países de la OCDE. Colombia está dentro de los países que los megarricos y los grandes empresarios y los grandes capitales no pagan mayor. Sí, incluso ni siquiera las personas naturales, sino las grandes empresas, ¿no? Por supuesto. Que es lo que más se las personas naturales también deben de pagar un impuesto a la renta, especialmente a sus rentas de trabajo. Y bueno, y eso habrá que tasarlo adecuadamente. No se trata de que
las personas naturales no paguen el impuesto a la renta, que son rentas de trabajo. Pero las rentas al capital son las que tienen mayor incidencia. Y este es el problema, porque a veces el presupuesto no alcanza por dos razones fundamentales. Primero, porque tenemos una deuda escandalosa, externa e interna, que se lleva buena parte del presupuesto. Eso es regularmente el 25% ya del presupuesto, es para pagar la deuda. Habría que hacer una política ahí. Pero la otra forma de que verdaderamente haya inversión social es que los impuestos sean cada vez más grandes. Lo que pasó con la reforma tributaria que hizo el presidente Petro con las regalías es una cuestión que nos tocará insistir en la próxima reforma tributaria para que los que vienen aquí a Colombia a explotar nuestro subsuelo, es decir, los minerales y los hidrocarburos, tienen que pagar las regalías. Es que eso no tiene sentido. ¿Cómo así que una Corte Constitucional prefiere fallar a favor de los intereses de los capitales extranjeros y no a favor de los intereses de la nación y del pueblo? Porque el subsuelo, todo lo que hay en el subsuelo es de la nación. Entonces no pagan regalías. Señor Fabio, a usted acaba de hacer dos afirmaciones que me llaman poderosamente la atención. La primera es que usted va a apoyar al candidato progresista, el que sea. Y la segunda es que es bueno que un trabajador llegue al Senado. Y ahí yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál es su posición frente a la consulta del 8 de marzo? Porque también aquí está en discusión el papel del CNE. Y también que responda a los que critican que la CUT, FECODE y demás, que muchos incluso integran la lista del Frente Amplio, lleguen al Congreso de la República. Listo. Entonces, lo primero, esto lo discutimos en la Junta Nacional de la CUT. Yo lo que digo aquí son temas institucionales de la CUT y obviamente otros serán de mi cosecha. Pero en general, estos son cosas compartidas en la CUT. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que la decisión del Consejo Nacional Electoral divide la consulta interpartidista que teníamos, no la divide, desafortunadamente. Y nos dividió la consulta. Entonces Iván Cepeda va por un lado y los demás van por otro. ¿Sí? Entonces nosotros lo que dijimos desde la CUT es, al final, el 9 de marzo se tendrán que sentar ambos. El que Iván Cepeda, que ya dijo que iba hacia la primera vuelta, pero nosotros decimos no, antes de que llegue la primera vuelta, miremos a ver si organizamos la cuestión como la teníamos organizados antes en el Frente por la Vida. Era que el que ganara iba a la primera vuelta. Nosotros somos convencidos de que hay que ir unificados a la primera vuelta, porque correr el riesgo de no pasar en la primera no deberíamos exactamente correrlo. Algunos pensarán que Iván Cepeda ya tiene garantizada la llegada a la primera vuelta. Bueno, yo soy de los que dudo de que eso se pueda realizar, porque también falta qué pasa con la consulta de ellos, más lo que pase con Abelardo de la Espriella. Entonces nos pueden ganar esos dos también, es decir, yo no veo cómo podamos decir que nosotros ganamos. Y lo otro es decirle que el que gane la consulta interpartidista del Frente por la Vida se siente también el 9 de marzo con él. Y ahí sí, como se dice, hasta que se pongan de acuerdo, porque para nosotros, yo lo digo con toda sinceridad, para la CUT, dijo, hombre, pase lo que pase en la consulta interpartidista, nosotros creemos que hay que llegar con un solo candidato del progresismo a la primera vuelta, para asegurar de pronto que ganemos en la primera, pero asegurar que sí vamos para la segunda. Y frente a los cuestionamientos de que lleguen los sindicatos al Congreso de la República. Pero ¿quién cuestiona de que los sindicatos lleguemos a la... No, la oposición, netamente. Bueno, listo. Entonces, pues nosotros lo que queremos es desplazar a esa oposición del Congreso. Sí, entonces, a los trabajadores hay que decirles, ¿cómo no va a ser mejor que tengamos un trabajador, ahí sí como diría uno, de carne y hueso, ¿sí?, que está probado en estas luchas, no que está, ahí sí como se dice apenas de aprendiz, pues que tampoco no tengo nada contra los aprendices, pero sí es mejor tener un trabajador ya probado que alguien que hasta ahora no ha mostrado absolutamente ninguna decisión sobre estas cosas. ¿Qué es lo que le pasa a los candidatos de la oligarquía? Uno ve una cantidad de personas, hay uno que dice, bueno, ¿y esas personas quiénes son? Sin embargo, consiguen los votos, pues van y los compran. Quiero decir que por el recorrido que he tenido en este momento haciendo la campaña, lo que he visto en las regiones del Pacífico y en las regiones de la costa Caribe, la cantidad de plata que están manejando esas campañas son increíbles, ¿sí? Aquí en Bogotá no se ve tanto, pero en esas regiones sí uno dice, oiga, qué cosa tan escandalosa.
Usted pasa por allá y viene aquí a Bogotá, aquí no se ve tanto, aunque si va un poquito a los sectores más marginales empieza a verse, pero en la costa pacífica y caribeña, De frente. de frente, mar, cosas tan horribles. Eso es lo que nos preocupa a nosotros de esta campaña, que va a haber mucha plata. Y lo otro que nos preocupa, la intervención del señor Trump en los asuntos nuestros internos, porque lo que empezó a hacer, claro, se calmó un poco con lo que logramos y lo que logró Gustavo Petro con la cita allá en la Casa Blanca, pero Trump se entromete en estos asuntos de manera descarada. Y digo una cosa, la misma entidad que hizo el conteo de votos en Honduras, que se demoró 10 días para dar el resultado final, es la misma empresa que tiene Colombia para realizar su conteo. Tengo dudas sobre el fraude electoral. Tengo miedo. ¿Cuáles son sus cálculos, Fabio, para la consulta y para las legislativas que se vienen en el 8 de marzo? Bueno, yo aspiro que en la consulta, es decir, con la salida de Iván Cepeda, la consulta interpartidista del Frente por la Vida pues pierde fuerza, ¿sí? Y creo que y yo creo que por eso está bien que en la consulta interpartidista del Frente por la Vida se haya mantenido, porque le hace contrapeso a la del uribismo. Es decir, no los deja solos de tal manera que cualquiera puede ir a votar allá, sino que genera una tensión, y creo que eso es importante. Yo aspiro que le vaya bien a la consulta del Frente por la Vida, para que se fortalezca ese sector, porque ese sector es parte del progresismo y ha estado vinculado, los 5 personas que hay ahí han estado vinculados al gobierno de Gustavo Petro de diferente manera, de tal manera que yo no pondría esa situación en que ellos no son los progresistas. Yo digo, hacen parte del progresismo. Obviamente que Iván Cepeda tiene una mención especial en el tema, pero estos también la tienen, y sería muy bueno que se fortalecieran. No para que se diga entonces que es que se está atentando contra la candidatura de Iván Cepeda, como dicen algunos, no, simplemente que si se fortalece es más fácil garantizar que lleguemos más fortalecidos a la primera vuelta. ¿Y para la lista al Senado en la que usted aspira? Bueno, para la lista hay diferentes, ¿cómo se diría? Pronósticos, ¿sí? El pronóstico más optimista habla de 12 senadores elegidos por el Frente Amplio Unitario, y los más pesimistas hablan de 6. Bueno, yo aspiro a estar en el peor de los casos entre los 6. En el peor. O sea, al menos ¿cuántos votos? ¿Unos 40.000, 50.000? No más. Yo creo que en esa condición de esa lista, el que no tenga 70.000 votos empieza a chilinguear. Claro. ¿No le da miedo que está compitiendo con los votos del pacto, que también es Por supuesto, me quita. Sí, claro, pues porque ahí también hay muchos trabajadores, ¿no?, que respaldan. Yo debo decir, yo fui del pacto histórico hasta que fundaron su partido único. Nosotros estuvimos en la coalición anterior, yo creo, bueno, esa es una opinión, yo creo que el pacto debe haber seguido siendo lo que le dio su capacidad altísima, ser una coalición, no un partido único. Yo creo en las coaliciones porque la diversidad nuestra es muy grande, la diversidad ideológica y política que tenemos nosotros y los matices que hay en Colombia históricos. Esto no es una cultura de hoy, sino de antes, que no se va a resolver por un mandato de que yo soy el partido único. Eso no se resuelve así. ¿Y usted por qué no aterrizó en el pacto? Por lo que le estoy diciendo, nosotros, y yo en particular, creo y considero que la diversidad de la izquierda que tenemos en Colombia, que estuvo toda en el pacto, que obviamente no todos teníamos personalidad jurídica, sí, pero que estuvimos ahí, no puede ser exactamente que se pudiera limitar a decir que hay un partido único en Colombia. Eso no genera confianzas, porque la diversidad política que tenemos es muy, muy amplia. Y bueno, y es tan amplia que se creó el Frente Amplio Unitario, para decirlo en términos generales. Hablando de eso... Pero sí, nos va a comer vivos la impronta y la chapa de pacto histórico, y especialmente porque Petro la reivindica y obviamente la promueve. Roy Pero bueno, Barreras contra esa dificultad también estamos. Roy Barreras se ha venido pronunciando, diciendo que nota como una lejanía por parte de Iván Cepeda, que no hay muchos canales de comunicación, que nota un poco cerrada esa campaña. ¿Usted sí ve
posibilidad de acuerdo después de esta consulta? ¿Cómo ve ese tema de cara ya a lo presidencial? Yo aspiro a que la conveniencia política y la incertidumbre que puede generar ir divididos a la primera vuelta nos obligue a unificarnos. Porque al final la lucha política también es de conveniencia, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros? Tener la opción de que tengamos un nuevo presidente elegido por el progresismo. Entonces las diversas fuerzas que hoy son el Pacto Histórico, el Frente Amplio Unitario y debo reconocerlo, el sector mayoritario de los verdes, sí, son parte del progresismo. Creo que decir que los únicos son estos o no, estos no, yo no hay que, eso no hace bien porque no suma. Entonces yo creo que esta suma del progresismo es la que nos va a obligar a unificarnos. Por lo menos estoy convencido de eso e insistiré al por mayor de que el solo pacto y el solo candidato presidencial Iván Cepeda, él solo no logra ganar. Como no lo podía hacer Petro. Petro, ¿qué es lo que tocó hacer? Dijo, pues yo gané con los Roy y con los Benedettis. Y creo que esos Roy y esos Benedettis, es más amplia la expresión, pero para poner los dos nombres más representativos. ¿La disposición en ellos? O sea, ¿sí cree que se van a sentar a acordar? Yo sí creo. Ambos lo requieren, ambos lo necesitarían. Digo, el que gane la consulta interpartidista del Frente por la Vida e Iván Cepeda, ambos necesitarían. Inclusive no por el bien de cada uno de ellos, sino por el bien de este proyecto. Yo por lo menos les exigiría a ellos, yo lo voy a hacer, ojalá sea senador para tener una voz más representativa, decirles, oiga, ustedes no me van a echar el cuento a mí, pues que vamos allá. Y Iván Cepeda dijo, no, yo gano en la primera vuelta. O el que gane del Frente por la Vida, no, yo también voy a ganar en la primera vuelta. No le creo ni al uno ni al otro. Se tienen que ir junticos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?